El rechazo a las vacunas se ha convertido en una de las 10 crisis de salud más peligrosas del mundo. En esta edición de Efecto Naim, exploramos el denominado movimiento antivacunas y los riesgos que representa para la salud global. Además, un experto nos revela su plan para desmantelar las redes criminales de los dictadores. Y le contamos la historia de unos políticos pakistaníes que quisieron usar las nuevas tecnologías y terminaron convirtiéndose en una parodia de la Internet. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Miren este gráfico. Nos muestra cómo en los últimos 10 años ha caído la confianza que tienen los estadounidenses en las vacunas. Se trata de las personas que creen que vacunar a un niño implica riesgos para su salud o que las vacunas son simplemente un truco de las empresas farmacéuticas para ganar más dinero a expensa de ingenuos que creen que se están protegiendo de enfermedades. Pero ya estamos viendo los resultados de esta desconfianza, de esta mala idea. En Estados Unidos ha aumentado significativamente el porcentaje de niños menores de 2 años que no han sido vacunados contra enfermedades como el sarampión, el tétano o la meningitis. Es decir, los padres están exponiendo a sus hijos a enfermedades muy contagiosas que pueden ser mortales y que son completamente prevenibles gracias a las vacunas. Y no lo digo yo, hay una abrumadora evidencia científica que confirma que las vacunas salvan vidas. Pero Estados Unidos no es un caso aislado. En todo el mundo el rechazo hacia las vacunas, la desconfianza hacia las vacunas ha ido aumentando, dando paso a lo que algunos han denominado el movimiento antivacunas. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud identificó la reticencia a vacunarse o a vacunar a los niños como una de las 10 crisis de salud más peligrosas del año 2019, del 2019. Y es que el dejar de vacunar a los niños ya está llevando al resurgimiento de enfermedades que creíamos controladas, superadas, desaparecidas. Pero ¿de dónde salió este movimiento antivacunación? ¿De dónde salió esta mala idea? ¿Y por qué ha tomado tanta fuerza? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Y qué soluciones plantean los gobiernos? En el siguiente reportaje exploramos el mundo de los antivacunas. Miren. El estadounidense Ethan Lindenberger no fue vacunado contra enfermedades infecciosas como el sarampión, las paperas y la rubiola durante su niñez. Su madre temía que las vacunas pudieran hacerle daño. A sus 18 años, Ethan cuenta su historia. Mi mamá buscaba información que respaldara su posición en grupos antivacunas en Internet en lugar de acudir a expertos de la salud y fuentes creíbles. La gente no conecta con los datos y los números. Por eso es que vemos que la comunidad antivacunas se basa principalmente en lo anecdótico. Simplemente comparten historias y experiencias. La madre de Ethan no está sola. En Estados Unidos, Europa y América Latina parecen ser cada vez más los que muestran resistencia hacia las vacunas, expresando sus opiniones en redes sociales, en las calles y en canales de televisión. Si traduzco esto, sería: la gente debería saber que cuando se vacuna o vacuna a sus hijos hay riesgos. Esto es lo que están diciendo ustedes. La mayoría de los que se oponen a la vacunación sostiene que existe una conexión entre las vacunas y el desarrollo del autismo. Hablamos al respecto con el Dr. Bruce Gelling del Instituto Sabin para la Vacunación, una organización que lidera esfuerzos por mejorar el acceso a recursos de la salud a nivel internacional. El autismo es una enfermedad que generalmente se desarrolla en los primeros años de vida de una persona, durante el mismo tiempo que se deben administrar las vacunas. Debido a eso, hay quienes piensan, mi hijo estaba bien hasta que lo vacunaron. Pero el autismo tiene orígenes diferentes y las vacunas no causan autismo. Por otro lado, comunidades que practican el judaísmo ortodoxo y algunas denominaciones cristianas frecuentemente se abstienen de la vacunación, pues creen que Dios es quien controla el estado de salud de la persona. Grupos antivacunas de todo tipo defienden su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el de sus familias.
Pero ¿qué pasa cuando una decisión personal representa un peligro para la mayoría? Cuando hay muchas personas sin vacunarse, una enfermedad puede entrar a una comunidad fácilmente. Una persona infecta a 3 o 4 personas, que luego infectan a 3 o 4 más, y así ocurre un brote. La vacunación es lo que se necesita para proteger a las comunidades. Años y años de ensayar cada vacuna antes de hacerla disponible al público demuestran que son seguras y efectivas. Ha habido casos negativos serios, pero se trata de un caso negativo en 1 millón de casos positivos. El sarampión, que se ha cobrado más de 200 millones de vidas en los últimos 100 años, había sido erradicado en Estados Unidos en el año 2000. Pero en 2019 recobró fuerza en ciudades con niveles declinantes de vacunación, como Nueva York y Los Ángeles. En países de la Unión Europea como Rumanía e Italia, donde también se había erradicado esta enfermedad, se han visto brotes que en los últimos 3 años han ocasionado 59 muertes y alrededor de 15.000 infectados. Como respuesta a varias epidemias, Estados Unidos, Italia y Francia han recurrido a obligar a padres a vacunar a sus hijos, penalizándolos con multas de hasta $1.000 o con retrasos en inscripción escolar. Pero, ¿por qué parece haber aumentado la reticencia a vacunarse en años recientes? Algunos expertos lo atribuyen a una tendencia global de desconfianza hacia los políticos y las instituciones del gobierno, los expertos y los datos. Es lo que argumenta el Dr. David Broniatowski, quien además ha encontrado una sorprendente relación entre Rusia y el debate alrededor de las vacunas en Estados Unidos. Encontramos la presencia en Twitter de cuentas automatizadas o robots y trolls rusos que generaban tweets sobre el debate de las vacunas con el propósito de causar discordia. Son los mismos trolls que interfirieron en las elecciones estadounidenses de 2016 y vemos un intento de entrelazar el debate sobre las vacunas con problemáticas raciales, religiosas y sociales y con el tema de la desconfianza en el gobierno. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser una herramienta positiva. Algunos, como Ethan Lindenberger, han utilizado plataformas en línea para finalmente poder acceder a las vacunas que le fueron negadas durante su infancia. Y es que cada paso en la lucha por prevenir brotes de enfermedades letales en un futuro es crucial. Desde esfuerzos por entrenar a profesionales de la salud para responder preguntas sobre los riesgos de las vacunas, hasta campañas eficientes de educación. No basta con decirlo una sola vez. Las vacunas salvan vidas y rechazarlas produce muertes innecesarias. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Voy a hablar con un experto que se ha dedicado a estudiar cómo desmantelar las redes criminales de los dictadores. Les va a interesar. ¿Usted se ha preguntado cuáles son las principales amenazas en este temprano siglo XXI? Quizás es difícil responder a esa pregunta, pues nos enfrentamos a una multiplicidad de problemas, de amenazas, de riesgos. El cambio climático, el terrorismo, el auge de ideologías racistas y la proliferación de fanáticos, de extremistas de todo tipo. Y la lista sigue y la conocemos. Mi invitado de hoy además quiere añadirle una amenaza adicional a la lista que todos conocemos. Para él, una de las importantes amenazas de este tiempo es el nexo que hay entre los dictadores y la corrupción. Mi invitado de hoy es el Dr. Clay Fuller, un especialista en la criminalidad de gobiernos dictatoriales. Fuller ha asesorado al Congreso de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales. Ha sido profesor de varias universidades estadounidenses y sus análisis aparecen con frecuencia en los más influyentes medios de comunicación. Actualmente trabaja en el American Enterprise Institute, un think tank que se especializa en investigaciones en la economía y la seguridad internacional. Desde allí se ha dedicado a exponer cómo los dictadores, criminales y terroristas trabajan en conjunto para consolidar su poder. Y lo hacen a través de o aprovechándose de las instituciones de sociedades libres como la estadounidense. Esta dinámica es lo que Fuller llama el nexo de corrupción autoritaria. Recientemente publicó un estudio que ha tenido mucha influencia sobre las claves de cómo desmantelar este tóxico vínculo entre corrupción y gobiernos autoritarios.
Esta es mi conversación con el Dr. Clay Fuller. El mundo está pasando por una ansiedad con respecto a la democracia. Hay mucha preocupación de que las democracias se están sofocando, que están desapareciendo, que los regímenes no liberales, las dictaduras están proliferando. Usted no está de acuerdo con eso, ¿verdad? No, I don't think there's really a problem with democracy. It's more with the rule of law. No creo que hay un problema con la democracia. El problema es con el Estado de Derecho. Las elecciones se llevan a cabo ahora en todas partes del mundo. En ese sentido, la democracia se ha estado esparciendo desde el fin de la Guerra Fría y le está yendo muy bien. Pero la independencia de las instituciones democráticas, la independencia de la rama judicial, la libertad de prensa y el resto de los aspectos de la democracia han estado en declive y tienen problemas grandes. Usted habla del vínculo, del nexo entre el autoritarismo y la corrupción. Cuéntenos. El nexo de la corrupción autoritaria es la convergencia de actores estatales y no estatales, tanto ilícitos como lícitos, que trabajan juntos en los mercados y sociedades libres. Lo que estamos viendo es que las organizaciones transnacionales del crimen y las organizaciones terroristas están utilizando las mismas tácticas para ganar dinero. Utilizan instituciones y compañías de Occidente para mover su dinero sucio y cada vez más están coordinando sus esfuerzos con regímenes como el de Corea del Norte, el de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Vladimir Putin en Rusia o el de China. Y sorprendentemente usted también encuentra que los mercados y las democracias, las sociedades abiertas, fortalecen este tipo de nexo. Right. So they're part of the problem. Así es, son parte del problema. Las sociedades libres son abiertas al negocio y a medida que el mundo se ha vuelto más integrado, los actores malignos a nivel internacional han visto esa apertura como una debilidad y una oportunidad para usar nuestros mecanismos. Y nosotros le damos la bienvenida, pues así funciona la libertad. Entonces, la pregunta que me planteo es, ¿cómo puede Estados Unidos enfrentarse a este panorama sin afectar sus propios intereses? Porque las sanciones, los embargos y las intervenciones militares tienden a fortalecer este nexo y hacerlo más grande. Supongamos, por ejemplo, que Estados Unidos aplasta al régimen iraní con sanciones o interviniendo militarmente. Toda la actividad ilícita y nefasta que estaba sustentando al régimen iraní simplemente se esparcirá a otros lugares, sobre todo en nuestro mundo interconectado. De modo que tenemos que abordar el problema de otra manera, porque todo lo que hemos estado haciendo desde el fin de la Guerra Fría no está funcionando y está empeorando las cosas. Pero usted, ¿qué propone como alternativa? Si lo que hay no funciona, ¿cuál es su propuesta? Yo recomiendo eliminar las empresas anónimas y el tipo de mecanismos que permite que actores internacionales muevan su dinero a través del sistema financiero estadounidense. Líderes de todo el mundo a quienes hemos impuesto sanciones tienen propiedades en Estados Unidos. Son dueños de grandes villas, de mansiones, de carros y yates. Sus hijos estudian en universidades estadounidenses. Hacen de todo aquí. Y me gusta plantear el problema de la siguiente manera. No todos los regímenes autoritarios son enemigos de Estados Unidos. Podemos tener alianzas estratégicas con regímenes autoritarios y cleptócratas. Pero eso no quiere decir que debamos ignorar la corrupción a los altos niveles, pues eso nos pone en una posición vulnerable. Así es que entra el dinero sucio a Estados Unidos, corrompe a nuestra gente y nos infecta. Ese es el nexo. ¿Hay algún lugar del mundo en el cual usted cree que se justificaría la intervención armada de Estados Unidos? Es una pregunta difícil. Diría que Corea del Norte, pues tienen armas nucleares que supuestamente pueden alcanzar a Estados Unidos, y si lanzan un ataque en nuestra dirección o en la dirección de alguno de nuestros aliados, deberíamos responder. Lo mismo con China. Tenemos un tratado con Taiwán que dice que si Taiwán se ve amenazado por China, responderíamos. Creo que debemos honrar nuestros tratados militares.
Pero ya sea el régimen de Maduro en Venezuela, el régimen cubano o incluso un país como Francia o Canadá, si nos atacan deben esperar que Estados Unidos responda con todo el uso de la fuerza militar. El doctor Clay Fuller es un experto en el vínculo entre la corrupción y los regímenes autoritarios y ha visitado, ha investigado alrededor del mundo cómo es este patrón. Muchas gracias, doctor Fuller. Thank you. Muchas gracias. Al regresar a la pausa, genialidades memorables, nuestra sección que es muy popular donde nos burlamos de los poderosos que hacen tonterías. Vamos a conocer en este caso la historia de unos políticos de Pakistán que quisieron usar las nuevas tecnologías de comunicación y terminaron convirtiéndose en una parodia de Internet. Se va a divertir, ya verá. La tecnología se ha convertido en una importantísima herramienta de trabajo para los políticos. Algunos jefes de Estado, por ejemplo, ahora hacen videollamadas en vez de utilizar el teléfono. Otros utilizan las redes sociales para vencer la censura en su país o para hacer anuncios oficiales, a veces hasta simplemente para desahogarse. Pero como sabemos, estas herramientas tecnológicas pueden ser problemáticas si no son utilizadas correctamente, lo que no es tan fácil como parece. Fue lo que le sucedió a estos políticos en Pakistán, que quisieron acoger la era digital y terminaron metiendo la pata. Miren. En 2017, Facebook incorporó una función llamada Facebook Live, que permite a los usuarios transmitir videos en vivo a todos sus seguidores. Esta función también cuenta con filtros opcionales que alteran las caras de los que participan en un video. Estos filtros pueden ser fuente de diversión y de vergüenza. En junio de 2019, el ministro de Información pakistaní, Yusuf Shaukat Sai, utilizó Facebook Live para transmitir en vivo una conferencia de prensa que ofreció en una provincia de Pakistán. Pero su equipo de redes sociales no se percató de que los filtros de la plataforma estaban activados y así, en plena conferencia, Shaukat se convirtió en gato. ¿Oyó bien? Ante todos sus seguidores, el ministro apareció con hocico, orejas y bigotes de felino. Y eso no fue todo. Los otros funcionarios presentes también se vieron transformados y el video terminó dándole la vuelta al mundo. Al menos el ministro de Información consiguió que su rueda de prensa se hiciera viral. Pero no todos aprendieron la lección de tener cuidado en las redes sociales. Solo un mes después, el político pakistaní Khurram Nawaz Gandapur utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a un piloto de avión por haber evitado una catástrofe con una asombrosa maniobra. El hecho hubiese sido calificado como un milagro y las palabras de Nawaz hubiesen sido las indicadas de no haberse tratado de un videojuego. Así es, la escena que el ministro pensó que era real resultó ser una simulación del videojuego Grand Theft Auto 5. Una vez más, las burlas y risas no se hicieron esperar. Políticos que hacen el ridículo en las redes sociales. Los hay muchos. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa les voy a hablar de correspondencia, de cartas. Lo sabemos, mucho antes de que existieran las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los chats, la gente se comunicaba en grandes distancias a través de cartas, de correspondencia. A lo largo de la historia ha habido cartas que han tenido consecuencias importantísimas o cartas que han servido de evidencia para tendencias políticas, decisiones económicas importantísimas. Hoy los voy a llevar por el mundo buscando las cartas más influyentes y famosas de la historia moderna. Miren.
Fidel Castro ya figuraba en la base de datos del gobierno de los Estados Unidos cuando tenía apenas 14 años. En 1940 le escribió una carta al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, pidiéndole un billete de $10 porque nunca había visto uno. A cambio, Castro ofreció enseñarle a Roosevelt las minas de hierro más grandes de Cuba, pero su solicitud fue rechazada. El líder pacifista indio Mahatma Gandhi le escribió 2 cartas al dictador Adolf Hitler, buscando detener la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler nunca las recibió porque fueron interceptadas por la inteligencia británica. En sus cartas, Gandhi llama al líder del partido nazista "mi querido amigo". Esa frase se convirtió en el título de una película de 2011 sobre las cartas de Gandhi. En 1976, el cantante Elvis Presley le escribió una carta al presidente estadounidense Richard Nixon, pidiéndole convertirse en un agente encubierto para luchar contra el narcotráfico. Nixon rechazó la propuesta de Presley, pero coordinó una reunión en la Casa Blanca para otorgarle una medalla por su patriotismo. Años más tarde, su exesposa Priscilla Presley reveló que el cantante quería ser un agente antinarcóticos, pensando que podría viajar con drogas sin ser detenido en los aeropuertos. Y hay cartas que revelan talentos escondidos. En 1960, la reina Isabel II del Reino Unido le envió al presidente estadounidense Dwight David Eisenhower su receta especial para hornear un pan típico de la cocina inglesa llamado scone. Al parecer, cuando Eisenhower y su esposa visitaron a la familia real en 1959, quedaron tan impresionados con estos panes que la reina no tuvo más remedio que compartir la receta. Ya lo ve, no se puede subestimar el valor, el poder que puede llegar a tener una pluma y un papel. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.